¿Alguna vez ustedes han llamado al 116? El 116 es la central de bomberos voluntarios del Perú. De repente llamaron porque había un incendio. O de repente un señor de la tercera edad se cayó, se hizo una fractura. O un niño, estando comiendo, se atragantó. O alguien viajando en su automóvil vio un accidente de tránsito, personas heridas y atrapadas dentro de ese carro. Entre un sinfín de emergencias grandes y también pequeñas, los peruanos llamamos al 116, porque el Cuerpo de Bomberos en el Perú no solo es una institución que apaga fuegos, es una institución que salva vidas. Una institución de hombres y mujeres que están en medio de una emergencia porque quieren estar allí. Nadie les obliga. No tienen un sueldo a cambio. Algo mayor los empuja a hacerlo. Y son ellos los que voluntariamente ofrecen atención prehospitalaria desde muchos años atrás en nuestro país. Muchos de estos jóvenes son expertos en emergencias médicas, sin títulos en sus paredes. Por eso, ante cualquier emergencia que se presenta en nuestro Perú, llamamos al 116 con la seguridad de que ahí hay gente entrenada y capaz para poder darles ayuda. Pero esto no siempre fue así. Antes de la década de los 80, los bomberos tenían algunas ambulancias, unidades médicas, camiones grandes con los que podían responder a las emergencias. Sin embargo, las usaban única y exclusivamente para transportar a los enfermos a los hospitales. Los jóvenes bomberos estaban ansiosos por hacer algo más, por ayudar a los pacientes en esos momentos críticos, pero no sabían cómo hacerlo. Faltaba un sistema que aprovechara ese entusiasmo. Para ese entonces yo tenía más de 40 años. Era médico de la policía y nunca se me había cruzado por la cabeza ser bombero. Fue una casualidad y para mí un milagro de Dios. ¿Cómo llegué a ellos? Se acercaba el aniversario del hospital y mis superiores me encargaron arreglar la fachada del hospital. Pensé inmediatamente en que se necesitaban escaleras y se necesitaban mangueras. ¿Qué mejor que los bomberos? El cuartel general de los bomberos funcionaba en Breña, a 3 cuadras y media más o menos de mi casa. Me puse mi uniforme de policía y me fui a entrevistarme con el comandante general. Mientras esperaba que me recibiese, un bombero, un hombre de rojo, se me acercó y me reconoció por mis insignias como médico y me dijo: sube, sube, sube a la unidad. Con voz fuerte, angustiada: necesitamos un médico. Esa tarde subí a la unidad médica de los bomberos y nunca más me bajé de esta unidad. Porque desde esa oportunidad entró en mí, como si fuera una energía divina que inspiré y se metió en mi cuerpo y en mi espíritu, la necesidad de ayudar. Y para eso, qué mejor que estar en los bomberos. No les voy a mentir, la primera vez que subí al cuerpo de bomberos, me enganchó
la adrenalina de los jóvenes bomberos, el ulular de las sirenas, su forma de conducir, la velocidad con la que actuaban, el valor de estos muchachos jóvenes. En esa primera emergencia llegamos a una construcción donde había habido un derrumbe y habían personas atrapadas. Una vez allí, pedí a los bomberos que me ayuden a retirar los escombros para llegar a las víctimas lo más rápido posible, con la finalidad de ayudarles a respirar mediante una mascarilla de oxígeno. El objetivo era trasladarlos lo más rápido posible y en forma conveniente a los centros hospitalarios. Los jóvenes bomberos me miraban inquietos, pero cumplían mis órdenes. Eso me hizo sentir muy importante. A partir de entonces, la unidad médica de los bomberos pasaba a recogerme a mi casa a cualquier hora del día y de la noche. Y cuando no estaba disponible, los apoyaba mediante un walkie-talkie que me asignó la central de emergencias. Y con él podía guiar a los bomberos que estaban en el lugar de los hechos. Muy rápido me di cuenta que los bomberos en el Perú atendían más emergencias médicas que incendios y de que era necesario que aprendamos a actuar en ellas. La gente necesitaba atención en el momento, en la calle, en su casa, no solo un transporte al hospital. Es ahí donde descubro algo más que me impresionó bastante, aún más que la adrenalina de los bomberos, sus inmensas ganas de ayudar de estas personas. Estos jóvenes estaban dispuestos a aprender y su entusiasmo me motivaba. Me esforcé en poner todo mi entrenamiento al servicio de esos dedicados aprendices. Recuerdo que los reunía en una sala grande de la Compañía Internacional número 14, en Breña, y los enseñaba a tomar la presión arterial, a medir el pulso, a tomar la temperatura. Aprendieron desde cómo poner un collarín para proteger la columna cervical y lo más importante en una emergencia, que el paciente respire. Y eso se lograba fácilmente extendiendo el cuello y levantando el mentón. Eso era fundamental para trasladar a nuestros pacientes. Los conocimientos salvan vidas. Jamás ninguno de estos jóvenes decían, digamos, mi turno se acabó o tengo que hacer otra cosa. Ninguno de ellos quería irse. Todos se quedaban con ganas de trabajar y de ayudar. Y yo estaba entre ellos. Yo les llamaba mis tigres y ellos me decían el choche. Todos los bomberos de las diferentes compañías de Lima y Callao se entusiasmaron y empezamos a entrenarlos en maniobras básicas en primeros auxilios, con algunos doctores y alumnos de medicina y enfermería que colaboraban con sus conocimientos y sobre todo su buena voluntad. De manera artesanal formamos un gran grupo de gente joven que atendían emergencias médicas en el lugar de los hechos. Como había tanta voluntad entre los jóvenes y tanta necesidad en la población, era evidente que necesitábamos algo más estructurado. Así nació en 1982 la Dirección de Sanidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, en el cual tuve el honor de ser su fundador y su primer director. En los años 80 éramos una novedad. Las personas nos llamaban para todo tipo de emergencias y la prensa seguía nuestros
carros rojos. Hubo un caso que algunos de ustedes, aunque no creo porque todos son jóvenes, estaban presentes y que recuerden. Fue muy comentado en las noticias y dio la vuelta al mundo. El famoso hombre del tubo. Era una madrugada. Estaba reunido con mi familia en casa por el cumpleaños de mi amada esposa. Cuando la central recibió la llamada, un hombre en la Panamericana Sur chocó contra una tranquera y un tubo de fierro le atravesó el vértice derecho del tórax. La atravesó, entrando por el parabrisas delantero y saliendo por el parabrisas posterior, como una lanza. Cuando llegamos, el hombre estaba pálido, sudoroso, gritando de dolor y gritando de angustia en un charco de sangre. Nos pedía que no lo dejemos morir. Unos policías trataban de cortar el tubo mediante unas sierras de acero. No lo podían hacer, no lo iban a lograr. Por eso es que pedía a la central de bomberos que nos consiguieran un equipo de acetileno. Ese gas combustible que utilizan los soldadores para cortar fierro. Lo trajeron aproximadamente en 30 minutos. Mientras tanto, nosotros controlamos su vía respiratoria con una mascarilla de oxígeno. A través de una vía endovenosa le colocamos sueros a chorro para compensar la pérdida de sangre. Medicinas para controlar el dolor y un sedante para calmar su ansiedad. Al momento de usar el acetileno para cortar el fierro, por delante y por detrás, a 30 o 40 centímetros de las heridas, aplicamos una dosis de ketamina con la finalidad de dormir al paciente. Sabía que el fierro era un conductor de calor y quería aprovechar eso con el acetileno. Quería producir una quemadura en el trayecto del pulmón que atravesaba el tubo. Ese fierro caliente sirvió para cauterizar los tejidos y los vasos sanguíneos y nos ayudó a controlar la hemorragia. La adrenalina que tenemos los bomberos en estas situaciones nos ayuda a crear nuevas oportunidades con la finalidad de ayudar. El hombre del tubo se salvó y lo llevamos vivo con el fierro atravesado al hospital donde finalmente lo operaron. Los bomberos, como ustedes bien lo saben, atendemos a mujeres en trabajos de parto, accidentes de tránsito, derrumbes de casas viejas, gran cantidad de quemados, a los damnificados de desastres naturales, a enfermos de epidemias como la del cólera en ese entonces, como la del SIDA y ahora último el COVID. Por supuesto, estuvimos en cientos de incendios, como el de Utopía y Mesa Redonda, pero también auxiliamos a víctimas de los coches bomba y atentados terroristas. Estuvimos en el motín del penal El Sexto, en la calle Tarata, y durante el rescate de rehenes en la residencia del embajador del Japón, donde inclusive en el momento más intenso, operé con cirugía de emergencia a un comando con la finalidad de salvarle su vida por la gran hemorragia que tenía. Nuestra unidad médica siempre se hallaba en los escenarios más críticos, donde auxiliábamos a los que nos necesitaran. Mucha adrenalina, mucho rescate, mucho aprendizaje y la mayoría de las veces pocos recursos. No voy a negar que fue un camino desafiante. Para nada nos quebraba el espíritu y las ganas de ayudar. Mis tigres solo querían seguir ayudando. Gracias a ese trabajo que aprendimos a realizar con la práctica,
más doctores y estudiantes de medicina y enfermería querían ser bomberos. Nosotros pedimos a la Facultad de Medicina de San Fernando y a la Cayetano Heredia que permitieran que sus alumnos cumplan con su serum en el cuerpo de bomberos. Casi todos ellos se quedaban. Además, en los 90, la Universidad de San Marcos creó la especialidad de emergencias y desastres en la carrera de medicina y me hicieron a mí miembro honorario de dicha especialidad. Durante todo el tiempo que estuve al frente de la Dirección de Sanidad del Cuerpo de Bomberos, más de 25 años, sin interrupción, vi de cerca el espectáculo de la muerte y la miseria humana, pero también la grandeza de los hombres de rojo y su buena voluntad de ayudar a una persona que está en desgracia. Como decía, pues la mística de los bomberos es acudir a donde están las emergencias, aún a riesgo de su propia vida. ¿Cuántos bomberos sufren heridas? ¿Cuántos bomberos se accidentan? ¿Y cuánta gente ha perdido la vida inclusive? Esa es la mística del bombero. Querer arriesgarlo todo para ir donde lo necesitan, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ayudar también es una necesidad. Porque solo con mis hermanos del fuego comprendí que ayudar a otros nos completa, que tenemos obligaciones superiores a las económicas y profesionales, pero que necesitamos responder a nuestra conciencia y a nuestros sentimientos cuando vemos una persona que sufre. Cuando yo era un doctor muy joven, y discúlpeme que cuente esto, trabajaba en Chachapoyas, uno de los pocos en mi tierra natal. Operé a mi madre por una hemorragia interna. El carro donde iba se chocó contra un árbol. No había casi nada en el hospital para atender la emergencia. No encontrábamos unidades de sangre, no había para hacer transfusiones, ni material médico especializado. Mi madre murió en mis manos. Desde ese entonces he tratado de salvar a cada persona con las mismas ganas con las que luché por salvar la vida de mi madre. Y son los bomberos, por más de 40 años, los que me han regalado infinitas oportunidades para poder hacerlo. Incluso ahora, a pesar de que ya estoy en retiro, mi espíritu de ser bombero continúa dentro de mí. Y siempre estoy al servicio de mis hermanos del rojo y de la gente que está en situación de emergencia o peligro. Señores, espero que la próxima vez que vean a unos jóvenes bomberos puedan ver más allá de los camiones y de las sirenas y de los actos espectaculares que se relacionan al fuego. Y cuando llamen al 116, recuerden la larga trayectoria de entrega y sacrificio que decidieron recorrer los hombres, los bomberos voluntarios del Perú, para aprender a atenderles en forma correcta. Siempre con su lema, Dios, patria y humanidad. Señores, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y a veces volver a rascar heridas que nunca se cierran. Muchas gracias por la compañía de mi esposa y de mi hija.